Buenas tardes, estoy hoy con Anso Penalonga, que Anso es conocido por todos por ser el autor de referencia en los libros de texto de economía de bachillerato, bueno, de economía en secundaria, bachillerato y la ESO. Bienvenido, Anso. Muchas gracias, Sandy. Muy amable, hombre. Bueno, Sandy, tú ya sabes que Bien, yo te llamo así por culpa del ajedrez, ¿no? Que nos conocemos desde hace 1000 años. Creo que sí, es algo que hay no sabe la confianza, ¿no? audiencia. Sí, Claro. bueno, sí. Nos conocimos como jugadores de ajedrez que siempre me ganaba antes de dedicarnos a dar clase, o sea que sí, nos conocemos desde el siglo XX, ¿no? Más o menos. Ahí, Bien, ahí. entonces, comentarte que, bueno, me hacía gracia porque cuando yo hace unos años me dedicaba a dar más cursos a profesores por España y tal, muchas veces me tocaba dar la ponencia después de comer y, claro, los profesores de secundaria, después de dar clase por la mañana, comer, ir a una ponencia, pues muchas veces estaban medio dormidos o desconectados, ¿no? Pero de repente yo les preguntaba, oye, ¿qué libros utilizáis de texto? Y todos, 90% decían, el Penalonga, el Penalonga. Entonces yo decía, yo conozco a Penalonga y todos despertaban, se levantaban, giraban, ¿cómo? ¿Tú conoces a Penalonga? Esto me acuerdo en Valencia. Y yo, sí, sí, lo conozco y tal. Entonces me empezaba a hacer preguntas, ¿no? Entonces, bueno, me hace gracia esto porque este truco lo utilicé varias veces, ¿no? Es decir, eres una persona muy de referencia, ¿no, Anso? Es la verdad, ¿no? Hombre, pues, ¿qué decirte? Hombre, mira, que de entrada que sepas que yo te he visto a ti en acción como conferenciante y me cuesta que pensar que la gente se te aburra, ¿vale? O que te necesites de trucazos para, para esto. Pero bueno, hombre, a ver, vamos a ver. ¿Sabes lo que es el libro de texto? Es una herramienta, ¿no? Y se trata de que a la gente a los profesores nos haga mejores o por lo menos nos ayude en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, hombre, es normal. A mí también me pasaría, ¿vale? Si yo estuviera, eh, también me gustaría saber de alguien, de más cosas de alguien que me facilita mi trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues está muy bien, ¿no? Que los profesores lo entiendan así, porque claro, de alguien que te ayuda querrás saber, de alguien que no te ayuda, pues, pues va a ser que no. Y si me dices que el Claro, noventa por y ciento además, pues sí, bueno, en ese momento era y sigue siendo igual, o sea, tus libros dominan el mercado o sea, evidentemente, con justicia porque son muy buenos, ¿no? Pero yo creo que también pasaba que economía estábamos muy solos en los centros y que muchos profesores éramos unipersonales de departamento y que estábamos con tu libro, Penalonga era casi como un compañero más, porque muchos años, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, vamos a pasar a tu carrera docente. Primero, ¿por qué te hiciste profesor? ¿Cuántos años llevas? ¿En qué especialidades? Porque tú empezaste antes. Y también un poco qué recuerdas de tu etapa como opositor. ujú. Bueno, a ver, vaya por delante que yo esto de ser profesor, no, ¿eh? No, no, yo quería ser músico, de hecho aún ando en ello. Eh, ¿No? Pero empecé muy tarde con 16 y bueno, en mi casa andaban locos conmigo porque solo quería tocar la guitarra y dedicarme a la música. Pero bueno, como vieron que daba compaginado con ADE, alcanzamos un acuerdo tácito. Pues yo hago lo que me da la gana, voy sacando la licenciatura de empresas y me dedico a lo mío, que era el conservatorio y a jugar al ajedrez, como bien sabrás de aquellos años, que fue cuando nos debimos conocer. ¿Qué pasa? Luego me di cuenta que no era muy buen músico, o que no me iba a dar, o que no me iba a dar para lo que yo quería. Entonces, pues mira, bueno, venga, tengo que acabar Había hecho la diplomatura en Lugo, que pensaba plantar ahí, pero me dije, venga, un par de años más, a ver si mientras tanto también me aclaro. No tenía claro Claro. al acabar la diplomatura. Dije, venga, 2 años más en Santiago, supongo que los haré completado. Y así fue, y así fue. ¿Qué sucede? Bueno, acabé el asunto y dije, bueno, ¿y ahora qué? Podía seguir con la música. Eh, Todos mis compañeros que habían acabado habían promocionado conmigo, se iban a las oficinas, a los bancos. ¿Y qué pasa? Yo ya había tenido jefes, había sido mi padre. Y yo dije que para jefes ya me llegaba ese, ya me llegaba mi padre. Y dije, bueno, pues mira, que está bien pagado en relación con lo que hay que hacer. Y era esta posición, la de administración de empresas. Vale, de aquella, en el 90 y pico, la relación trabajo-sueldo, tú te acordarás que también entraste por Sí, era ahí, muy buena.
Era Sí, sí. muy, muy buena, era genial, ¿vale? Pues horas las justas, reuniones pocas, papeleo casi tampoco, nada que ver con, nada que, ya sé que para los nuevos dirán, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Eso Sí. sucedió de verdad? Bueno, total, que empecé en 1994 a dar clases con administración de empresas y ya con la posición en el bolsillo, después nada, ya la de economía fue por promoción interna, es decir, técnicamente soy un intruso, porque yo realmente soy de empresa y lo que recuerdo de aquella etapa, que fue muy bonita, ¿eh? La verdad es la de opositor, porque mucha disciplina, mucho método, eh, o sea, prácticamente desde que te levantas hasta que te acuestas está todo planificado, el horario de comidas, el horario de descanso, el horario de teoría, el horario de práctica. En plan monje, es una especie de burbujita. Bueno, para Sí, ti habrá sido otros cuantos de lo mismo, que tú también eres muy, sí. muy marine, A ver, como digo yo. porque la oposición tiene la incertidumbre de que no sabes si la vas a sacar o no, pero realmente lo que es el proceso de aprender, lo que estudias, ¿no? Yo recuerdo que años más tarde tú estabas, yo no era profesor, tú estabas en una academia en Colonia dando clase a opositores y me decías que cómo recordabas lo que habías estudiado en tu cabeza, la mente, o sea, que es un ejercicio muy interesante de estudio y disciplina lo que es la oposición, ¿no? Es decir, realmente yo creo que contribuye mucho a desarrollar la capacidad mental de uno, ¿no? Si no fuera por los nervios que tienes de que igual no la sacas, ¿no? Y estás ahí encerrado unos años, ¿no? Pues muy bien, ahora vamos a tu carrera como autor. Lo primero que hice fue hacer los deberes y entré en la base de datos Ministerio de Cultura, tecleé Anso Penalonga y me aparecieron 122 libros de texto y guías didácticas. Bueno, bien es cierto que algunas son traducción al gallego, euskera, catalán, Sí, valenciano, sí, pero sí, sí. pocas. 122. Claro, esto impresiona. Ah, ¿Qué me cuentas? mira, una vez, hace muchos años ya, ¿vale? Me preguntó un colega que cuántos libros llevaba. Le dije que no sabía y pensó que yo creo que me lo tomó a mal, pensó que era una sobrada. Pero es que es verdad que una vez que pasan, al principio miraba, es verdad, porque claro, entre un CD, un material complementario y una guía didáctica, pues Claro, vas sumando y te hace ilusión ver que vas sumando. Pero así que ya vas por la 20 y pico y dices, va, mira, esto, claro, date cuenta, es que muchas cosas tampoco son el libro en sí mismo, es todo este material complementario que hay que sí, para ser publicado necesita un ISBN, ¿no? Entonces, habiendo cosas que cuestan tanto hacer como el libro, que son las guías didácticas, eso sí que te sientes orgulloso de ellas, pero igual, yo qué sé, igual unas presentaciones y cuatro cosas más que sacabas en un CD que también lleva ISBN, pues no tanto. Y sin embargo, computa lo mismo en términos de ISBN cuando el trabajo es muy sí, sí, distinto. claro. Hombre, es verdad que me gusta escribir, ¿vale? Me gusta escribir porque hablar se me da mucho peor, ¿vale? Me da mucho peor. Yo hasta los 16 llevaba un aparato, un corrector dental, pero atención, de los antiguos, de esos que te comían media boca, no como los de ahora, que son una rayita que se ve un poquito y te llena un poco la boca en los laterales y ya está. Eran estos que llevaban cuerpo central y llevaba uno Terribles. porque mis padres no podían pagar los dos. El otro llevaba a mi hermano, que también tenía algún tema de problemas. Pues mira, vocalizaba horrible, y a tal punto que lo de escribir, pues como se me entendía muy mal, yo redactaba mucho en el colegio. Y no solo eso, tú fíjate que tardé muchísimo en aprender a hablar bien, es verdad, hablo de los 30 y pico años. Para muestra un botón, me acuerdo todavía de la primera vez que fui a dar clases en un instituto en La Guardia, en Pontevedra, ¿vale? Y el día me iba a una playa que tenía al lado del apartamento, luego tenía que ir al instituto, a Sangriña, por cierto, no sé si lo he dicho. Y entonces me quedaba allí en la playa vocalizando y hablando en voz alta para mí, para llevar un poquito de ejercicio hecho a clase, porque realmente aún me costaba vocalizar, ¿no? Y te hablo de Qué historia. 25, 30 años, ¿eh? Fíjate, fíjate. Sí, Esa sí, fue la primera qué historia. sustitución. Hombre, luego con el tiempo sí, ya vas mejorando, pero en principio era difícil, ¿eh? Fue complicado. Bueno, Bueno, y después veo hay que los libros del 99 a 2003 son libros relacionados con la contabilidad. Supongo que sería por la especialidad de ADE, ¿no? Que tenías en ese mm, momento cuando sacaste la oposición.
¿qué te llevó, qué fue lo que te llevó a compaginar dar clase con escribir libros? O sea, ¿y qué destacaría de esos primeros libros que hiciste de contabilidad que a mí me parecían muy buenos? Vamos a ver, ya dije antes que lo de meterme a dar clases era por relación calidad-precio, ¿no? Pues Sí. lo que hice con el tema este de las publicaciones fue tan sencillo como que cogí, yo miraba los concursos, yo quería irme a Santiago, que era un sitio dificilísimo, muy solicitado y bueno, era casi imposible, y me fijé en un apartado donde nadie, absolutamente nadie tenía puntos, que todo era cero, 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 y era en el de publicaciones. Fue lo que me llevó Ah, a... Bueno, y aquí porque la gente no tiene, que son las publicaciones, ¿no? De aquella entonces era muy difícil publicar, no es como ahora que prácticamente incluso sí, luego surgieron muchas editoriales de autoedición y de todo tal. sí, sí, sí. Y me lancé a ello porque además es que es lo de siempre. Fui mal estudiante, o sea, estaba con la música, estaba con el ajedrez, me dedicaba muy poco a lo que era empresa. Mis padres solo me pedían que aprobara y que tirara para adelante, ¿no? Ellos suponían que al final vería la luz, como así fue. Y entonces, claro, claro. Entonces te das cuenta que al estudiar por libros, por material, te das cuenta que el material es espantoso. Era espantoso el material para estudiar. Y claro, entonces, claro, si no ibas por clase, bueno, los profesores daban bibliografía y tratabas de estudiar por ahí. Pero te das cuenta que de aquella, eso ha cambiado un poquito. Ahora los profesores en sus libros estaban más preocupados por demostrar que sabían que no por transmitir lo que Sí. sabían. Entonces, no, era espantoso. Dije, bueno, algún día escribiré algún libro bueno y la asignatura que más yo echaba en falta eso era la contabilidad, que fue el que escribí al final. Ese es. Un muy buen libro, muy buen libro. Y 2004, 20 años ya, ¿eh? Irrumpiste de la mano de McGraw-Hill con economía de primer bachillerato, ¿no? A los más jóvenes que están viendo, porque han entrado muchos profesores nuevos de economía en los últimos años, antes de economía, cuando entramos tú y yo, era una especialidad solo de bachillerato. Nosotros la ESO, algunas comunidades tenían alguna optativa en la ESO, pero era algo muy marginal que nosotros ni mirábamos para la ESO, ¿no? Entonces, en ese momento, en economía de bachillerato, McGraw-Hill dominaba el mercado con El Mochón, que era el libro de Francisco Mochón, que era catedrático de teoría económica a la UNED y era un autor de referencia. Tú ibas a la Facultad de Derecho y tenían allí Economía de Mochón, o sea, era un autor de referencia en muchísimos manuales universitarios, ¿no? Y claro, fue muy sorprendente porque el Mochón vendía mucho y McGraw, que es una editorial de las clásicas conservadora, una súper gran empresa, apostó por tener dos líneas de productos, que esto no se ha vuelto a hacer, creo, en nada, que era tener el Mochón y a la vez paralelamente podías en McGraw escoger el Penalonga, ¿no? Y claro, yo recuerdo este libro, a mí de hecho me inspiró para hacer mis cómics, ¿no? Porque era un libro que era riguroso y a la vez tenía unas viñetas, un diseño que era ameno, ¿no? Bueno, pero mal cómo ha sido la línea, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo surgió esta idea de hacer este libro de texto, en concreto el Penalonga, este primer bachillerato, ¿no? Y más o menos cómo te inspiraste y cuál fue un poco el tiempo que te llevó a redactar la primera edición. Bueno, vamos a ver. El Mochón efectivamente era un libro estupendo. Yo de hecho lo utilicé el primer año en para la economía, pero me di cuenta que gustándome a mí, el libro estaba muy fuera para lo que necesitaba un estudiante de bachillerato, ¿vale? Que estaba totalmente fuera de nivel. A mí me gustaba, pero año tras año, perdía cuota, no mucha, pero sí lo bastante como para que la editorial se preocupara. Y al mismo tiempo le pedían a Mochón que tratara de aligerar, de hacerlo un poquito más ameno. Y sí que veías que en las sucesivas ediciones había cambios, pero veías que no eran muy significativos, que seguía siendo un lenguaje un poco, yo diría, un poco alejado de lo que es la realidad del bachillerato, ¿no? Entonces, es verdad, la empresa Magro apostó por una segunda línea, pero realmente no para comerle la cuota al Mochón, sino para comerle la cuota a esas pequeñas editoriales que estaban haciendo materiales mucho más amenos, mucho más ligeros, y con la idea de conservar a Mochón como autor de referencia, de prestigio, porque bien has dicho que era una auténtica referencia, Sí, sobre sí. todo en la universidad.
Pero bueno, esa fue la idea. O sea, realmente te atacas tu mercado donde piensas que no te va a hacer daño. O sea, es todo un ejemplo de estrategia empresarial. O sea, mantengo lo que ya tengo para los profesores que quieren el mochón, porque no quieres defraudarles, porque tendría su cuota o sus seguidores, y al mismo tiempo freno la invasión de esas editoriales ligeras. Ese supongo que fue la idea, pero bueno, la idea, al final la idea se comió al mochón, ¿no? Pero esa es otra historia. Me preguntabas Otra historia. me preguntabas qué pasó. Bueno, pues nada, la verdad es que la editorial me pidió decir, mira, está pasando esto, queremos no que compitas con el mochón, sino con todas estas editoriales. Entonces me fui a las librerías y cogí absolutamente todo lo que había de lo que se estaba haciendo en España y también en algún sitio, también cogí algún libro americano para ver qué se estaba haciendo de economía en el mundo, ¿eh? Ya no solo para tener una referencia, ¿no? Como dicen por ahí, si copias un libro haces plagio, si copias de 20 haces una tesis. Pues yo me leí esos 20. Solo para llegar a la conclusión de que tampoco podía copiar esos 20, que había que ir un poquito más allá, que estaban bien, que realmente había más frescura, el lenguaje era más accesible, pero yo quería hacer algo un poco más arriesgado, ¿vale? Un poco más arriesgado, y fue lo que propuse, y para mi sorpresa dijeron que sí. Y bueno, aquello fue tremendo, ¿eh? Yo creo que fue el año que más he trabajado, sinceramente, ¿eh? Porque es que Ajá. era de sol a sol, y nunca mejor dicho, o sea, realmente eh, un libro, cualquier libro de economía, cualquier libro, lo que es el proceso editorial dura 9 meses, ¿vale? Prácticamente desde septiembre hasta abril, mayo, ¿vale? Pues si un libro normal dura 9 meses, y vamos a llamarle que es un embarazo normal, estos fueron gemelos. Fueron gemelos porque me frieron a pruebas, a maquetas, a que dar una vuelta a esto, a que dar una vuelta al otro. Y aún así nos quedamos algo cortos para lo que yo quería, porque yo quería maquetar mucho más los contenidos, pero me dijeron que ya no podía ser más, ya no podía ser más, que se estaban volviendo locos y que había que, en definitiva, afinar el producto. Cuando por fin sale en mayo, hicimos un par de presentaciones. Bueno, creo que una fue en Salamanca, fíjate, un poco a ver cómo Ah, reaccionaban fíjate. los profesores. Y bueno, y ese fue el comienzo, en realidad, de todo. No sé si contesté a lo Vaya que me historia. decías. Sí, no, sí, sí. Es que es una historia curiosa. Es un caso de éxito que realmente yo no lo he visto en ninguna otra asignatura ni en economía. Es un caso insólito que me llamó mucho la atención desde el principio, ¿no? Y tenía mucho interés por conocer un poco estos detalles, ¿no? Bueno, algo que muchos puede que no sepan es que en 2011 también trabajaste paralelamente con Santillana y sacaste unos buenos manuales de Ford, que me acuerdo aparte que estaban muy bien, ¿no? Entonces, tú has trabajado para McGraw-Hill, la más grande, y para Santillana, la más grande McGraw-Hill, la más grande mundial, digamos, y Santillana, la más grande en España y Latinoamérica, el grupo Prisa, ¿no? ¿Qué Sí. diferencias culturales de funcionamiento notaste tú como autor en estas dos organizaciones? Yo me fui a Santillana, realmente es un caso claro de que, bueno, estás con una persona y la sigues, ¿vale? Yo estaba con un jefe en Magro, que es el que me había dado carta blanca, prácticamente Magro, y en un momento dado se va a Santillana y me dice que me vaya con él. No a competir con el libro de economía, sino a hacer cosas nuevas para ciclos. Ella sabía que yo tenía experiencia en ciclos con contabilidad y también que había dado clases de FOL, como afín. Vale, fui para allí con él. Primer año muy bien, me dejó hacer todo más o menos lo que quería. Y eso duró el tiempo que estuvo él. Después se marchó y bueno, pues donde había sido todo carta blanca ya parecía que todo volvía a ser un poquito a la orden, en el sentido de que, bueno, pues hay que hacerlo así, así, y si tú quieres hacer esto de esta manera, aquí no es, ¿no? A ver, lo cual no quiere decir que esas ideas fueran malas, ¿no? Lo que se me proponía. Santillana tenía otras ideas ya en esos momentos, o el jefe o la cúpula directiva. Pero bueno, yo que siempre había gozado de mucha libertad después de, ya como autor Claro. consagrado, yo no quería volver a pasar por, venga, tienes que hacer esto, chaval, y date con un canto a los dientes, ¿no? Ah, ¿qué pasa? Eso quiere decir que no es criticarlo, bueno, lo critico No, yo no, no, por por supuesto. mi forma de trabajar.
Yo realmente me marché, eso, me hice funcionario para no tener jefes. Realmente pagas la novatada un año, dos, ¿no? Vale, empiezas como soldado, pero una vez que ya te crees un poquito, pues venga, teniente, pues venga, dame un poco de libertad, que ya he demostrado méritos, ya no soy el soldado que no se sabe cómo va a ser la cosa, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, y en resumen, vale, para no meternos en sarillos, realmente yo a Santillana la encontré más burocrática, más jerarquizada, más distante del autor, ¿no? Un poco más fría en ese sentido. Y en Magro, no, las estructuras son mini equipos de trabajo más flexibles, más planos, ¿no? Prácticamente estás a piñón con el editor y el Claro. jefe. Y bueno, ¿qué pasa? Yo que supongo que igual esta visión que tengo yo no es la que tiene la generalidad de los autores, ¿vale? Por cuanto, claro, yo llegaba como una vaca consagrada, alguien que había triunfado, que había tal, y claro, yo quería que se me quisiera, es que esto se me reconociera y que se me diera cancha, ¿vale? No lo encontré en Santillana, lo había encontrado en Magró, y bueno, y ya decidí que lo mejor era efectivamente pues quedarme con la primera novia, que había sido, que había sido Magro, ¿no? Qué bien, qué historia. Yo no sé cómo estará Santillana en la actualidad, pero lo que es cierto es que a nivel de libro de texto, Mm. Santillana ha invertido muchísimo esfuerzo y dinero en economía. Recuerdo que llegaban unas cajas del saber a los centros y hasta donde yo llego nunca ha sido una editorial relevante en campos, en ventas, perdón, en nuestro campo, ¿no? Yo que he estado en departamentos de historia y demás, veía que vendían muchísimo Santillana de otras, de lengua, de historia, pero en economía nunca, desde mi punto de vista, nunca he visto un manual que destacara, ¿no? Entonces no sé si está relacionado con esta cultura organizativa o no, o es Bueno, una percepción que no, es que tenemos, pero el bueno, tema, el es... problema de ellos eran los ciclos, ¿eh? Ellos querían, realmente este jefe mío y yo fuimos para abrir el melón de los ciclos, que era, porque realmente la presencia de Santillana en los ciclos sí que siempre fue minoritaria, ¿no? Que era algo que los jefes Marginal, de, sí. de Santillana tenían cruzado, tenían ahí señalado a fuego que Santillana también tenía que tener una posición relevante, ¿no? Y esa fue la idea con la Sí, que sí. fuimos él y yo para allá. Ujú. Qué interesante. Bueno, 2011. Aquí sacaste con Planeta Homo economicus. Este ensayo tuvo mucha repercusión, porque después recuerdo yo a veces que iba a charlas a la universidad, a alguna ponencia, me decían profesores de universidad, sí, sí, aquí tenemos del libro de lectura en segundo de no sé qué, Homo economicus, en la UNED. O sea, tuvo mucha repercusión lo que fue este ensayo, no solo en lo que fue secundaria, sino en general mucha gente lo había leído o por lo menos tenía referencia, ¿no? Entonces, ¿qué te motivó pasar del libro de texto, bueno, pasar no, compaginar, porque existe con el libro de texto, al ensayo, ¿no? Y si te planteas volver un poco a tocar otros campos, ¿no? De lo que es el tema editorial. Ujú. A ver, ¿qué pasa? El libro de texto es el que es, ¿vale? Tienes que ajustar un currículo y todo el diseño dentro de que puedas tú crear cosas nuevas es cerrado, ¿no? Estamos hablando de, pues venga, unos párrafos, unas tablas, unos ejercicios, unos esquemas, unas actividades. Y decías, hombre, ¿y no sería mejor aprender de otra manera menos convencional, ¿no? O sea, menos clase magistral o, bueno, mi material no es que sea poco participativo, pero sí que yo encontraba, joder, y no habrá unas lecturas que realmente complementen lo que queremos, lo que estamos contando los profesores en clase, pero ya de una manera amena, a través de historias un poquito próximas o más coloquiales, no tan marcadas, ¿no? Por la dinámica didáctica, ¿no? De ejercicios, Sí. comentarios, bueno. Total, yo, Homo Económicos, pues yo creo que debió nacer en 2000, yo creo en 2005, 2006. Me peleé Joder. mucho con Magro para que me lo publicaran y no había manera de decirme, es que no tenemos línea editorial para esto, no podemos sacar un material complementario que diga, pues efectivamente, lecturas de economía, por ejemplo. No podemos porque no tenemos línea y en ese sentido las editoriales sí que son una cosa totalmente cerrada y cuadriculada. No había forma. Entonces eso, Homo Económico se iba engordando porque yo iba encontrando historias bonitas con las que complementar el libro de Sí. texto, las utilizaba en mis clases, pero bueno, la típica hoja que cualquier profesor lleva para afinar el material que utilizas, ¿no? Y ese material pues fue engordando hasta que un momento dado, pues interesó a Planeta. Nunca le estaré lo bastante agradecido de que por fin sacaran ese proyecto, porque quien dice, tengo 3 o 4 más ahí que yo creo que ya no verán nunca la luz.
Qué Eh, pena. por- Bueno, bueno, no te creas, es que escribir está bien, pero teniendo en cuenta que paso más o menos 2 de cada 4 años al pie del Ya, ordenador, pero bueno, a lo que me preguntabas, ¿no? Fue una experiencia interesantísima, otra manera de trabajar. También como el material estaba bastante afinado, completo, nada, me dieron un par de orientaciones dije, bueno, a ver si puedes afinar estos artículos, para darles una coherencia. Bueno, bien, vale, me dieron también bastante cancha, que es lo que me gustaba. ¿Qué pasa? claro. Estaba de excedencia voluntaria, estuve unos añitos sin trabajar y eso estaba totalmente metido en el proyecto y me ayudó mucho bueno, pues a completarlo y afinarlo en óptimas condiciones. Claro, lo que no se cuenta de hacer un libro es que normalmente un autor, yo o cualquiera, pues estamos dando clases por la mañana y escribiendo por la tarde. Y así durante varios meses, ¿no? ¿Qué sucede? Con económicos, como tenía mañana y tarde para dedicarme, pues fue todo muy fluido y en 3 o 4 meses ya estaba completado el material. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, más materiales, sí, me encantaría volver a hacerlo, pero no estoy seguro en el sentido de que, bueno, pues volver a encontrar la misma, bueno, plataforma editorial, no sé si Planeta querría volver a tirar de ensayo, me siguen llamando para que permanezca en el catálogo, eso sí, Ah, muy bien. después, o sea, después de 13 años, con la cantidad de obras que se retiran, es para estar contento. Pero bueno, pues si no se ha notado ya, yo soy bastante mercenario y yo una buena oferta no la rechazo, solo que bueno, de momento no ha llegado, ¿no? Muy bien. Yo recomiendo el libro a los profesores que no hayan leído, comprarlo porque es un libro que además se lee muy bien, incluso para esta última semana de agosto, y se cogen muchos ejemplos para clase. Es un libro muy recomendable, siempre lo he recomendado mucho y me gustó mucho, ¿no? Bueno, la 11. Estamos en la 11. Y aquí desembarcamos en la ESO, la estirpe de profesores de economía que entramos para dar clase en bachillerato, de repente nos dicen tenéis que ir al edificio al lado, ¿no? Y entonces aquí, claro, aquí era economía de cuarto la ESO, que había que hacer el manual nuevo, ¿no? Y tú conseguiste otra vez hacer el manual de referencia, que sigue siéndolo hoy en día con la LOMLOE, ¿no? Entonces, la pregunta es si te resultó difícil bajar de etapa, porque no es lo mismo un manual para primero de bachillerato que un manual para cuarto de la ESO. No es solo un curso de distancia, es un abismo, ¿no? Entonces, un poco cómo recuerdas esta época. Ah, pues de dos maneras. Mira, mucha incerteza en la editorial, mucha, porque no tenía nada claro que efectivamente pudiera dar con el nivel, o sea, bajar de la Sí, escalera para, efectivamente, lo has dicho muy bien, realmente hay un abismo. Y sobre todo porque marketingamente, o sea, comercialmente, puede vender mal el proyecto, se pueden confundir. A ellos eso no les gusta nada porque ellos quieren que que la red comercial funcione con las ideas muy claras. Entonces, el problema puede ser, ¿cómo? Este autor es bueno en primero de bachillerato y también lo es en cuarto de la ESO. Pero, como bien dices, hay un abismo de diferencia. ¿Qué pasa? ¿Realmente esto es vendible? Magro confió. ¿Qué pasa? Yo creo que ellos tampoco se lo esperaban, ¿eh? Ellos pensaban que iba a ser un librito. Iba a ser un librito. De hecho, negociaron bastante bien para mí las condiciones. Y no, me río en el sentido que yo creo que se habrían puesto más duros de saber que iba a resultar tan bien. No esperaban que tuviera tanta acogida la materia. ¿Por qué? Porque iba a ser, fue y todavía sigue siendo una optativa en cuarto de la ESO. Entonces, al no ser troncal, ellos no esperaban que, bueno, que la inmensa mayoría del alumnado de humanidades y ciencias sociales fuera para allí. Entonces se encontraban de claro. repente otra vez con un libro que vendía mucho, siendo una optativa, y que funcionaba, ¿no? Bueno, aún hoy en día, efectivamente, me reconocen que no esperaban semejante éxito, pero bueno, si todo el problema es ese, pues, pues ya me No, dirás, ¿no? Claro, fue muy tremendo. Me contentos. acuerdo que tú y yo hablamos en esa época, ¿no? Cuando salió cuarto y tal, y nadie esperaba que hubiera ese boom editorial, ¿no? Y más de Magrao en cuarto, ¿no? Porque había ya mucha competencia editorial, se habían salido muchas, con muchas propuestas, ¿no? Bien, 2020. Aquí es cuando entras en mi editorial, bueno, más que entrar pasas, así, entras y pasas, compartiendo conocimiento y haces la pequeña novela Alicia en el País de la Economía. Esto lo hablamos un poco antes ya, ¿no? De si crees que es importante que los alumnos tengan acceso a novelas específicas adaptadas al nivel,
¿Y por qué crees que las grandes editoriales, libros de texto, pasa solo en economía? Tú ves que en inglés tienen libros, en historia tienen libros, en lengua tienen griegos, en filosofía tienen libros. En cambio, en economía, que llevamos ya tropecientos años, no hay forma de que las editoriales de libros de texto pongan libros complementarios, ¿no? Entonces, ¿por qué crees tú que pasa esto, ¿no? En Vamos economía. por partes. Sí, bueno, tú sabes, y además que lo sabes de primera mano también, que la educación económico-financiera, la financiera, ¿no? La cultura de finanzas, ¿no? La de, venga, voy a aprender un poquito para la vida, no vaya a ser que luego firme una hipoteca y la culpa sea del banco. Vale, que bueno, que igual sí que es del banco, pero esos son otros temas, ¿no? Tú has firmado y ya está, ¿no? Venga, es una de las asignaturas pendientes de este país, o sea, lo saben todos, pero claro, el problema es que si metes educación financiera, le tienes que quitar horas a otros profesores y a otras materias que llevan mucho tiempo, que son más numerosos que los de economía y son más consolidados, son departamentos mucho más poderosos y con más numerosos que el de economía. En consecuencia, bueno, pues ¿a quién prefieres contentar? Para mí es tan sencillo como eso, ¿no? Ya, Entonces, no, la administración pública, aún sabiendo todo esto, no se pone las pilas como para que la educación financiera tire para adelante. Las grandes editoriales les cuesta encajar las lecturas complementarias, sea lo que te contaba. Homo Económico salió con Planeta porque no pudo salir ni increíble. y bueno, y es la tónica. O sea que, no, pero hombre, no será, y no puedan probar a ver qué pasa. Pues no, tampoco pueden. O crear una línea editorial para darle salida a ese tipo de materiales. Ya no digo solo por economía, sino por otras materias que van surgiendo y claro, como de momento son las hermanitas pobres, pues como que no hay manera, ¿no? Yo creo que tienen miedo un poquito a que se difumine la propuesta editorial, ¿no? Entonces, quiero decir, si Ya, una editorial lo saca y otra no, claro, igual has hecho un gran esfuerzo para sacarlo, y claro, si los demás no lo hacen, ¿por qué lo vas a hacer tú? ¿No? Entonces, quiere decir, ya, si los demás lo tienen, realmente no estás compitiendo, no necesitas hacerlo. Entonces, las grandes editoriales, con más razón, no necesitan ellas exponerse. Están en su trono, en su cumbre, claro. y claro, que arriesguen otros. ¿No? Antes decías que son conservadoras en general. Bueno, pues claro que lo son, y para estos temas, mucho más. Entonces, yo creo que alguien tendría que ser valiente, pero realmente cuando hago una editorial pequeña y vean que eso sí funciona es cuando darán ellas. Antes yo no lo veo, ¿no? Pero esperar y ver, Bueno, esperar y ver. ya, es que sorprende porque en la LOE incluso es obligatorio el plan lector en el aula, o sea que hasta las normas van a favor de que lean libros en el aula, ¿no? Pero bueno, vamos a la LOE. Aquí, de nuevo, Economía Primer Bachillerato, has conseguido el libro de referencia, pero también en Economía y Emprendimiento cuarto la ESO. Es decir, de nuevo has vuelto a conseguir un manual excelente en cuarto la ESO con esta materia que es como un potaje inicialmente, no lo que era el currículo, y aparte de estas dos materias, ¿qué otras materias tienes o proyectos en la LONLOE en bachillerato? En bachillerato, digo en economía, sea bachillerato, sea la ESO. Ujú. Bueno, ya sabes que realmente, bueno, este bachillerato general está por ver qué pasa con él, ¿no? Vale, yo creo que Sí. realmente es fruto de los tiempos que vivimos, que vamos a ver, todo el mundo tiene que tener un título, parece ser. O sea, realmente yo diría que es una especie de bachillerato para los que incluso tienen problemas con las humanidades, ¿no? Pero venga, otro todavía un poquito más fácil. No vaya a ser que acabes el bachillerato sin un título. Claro, si todo el mundo tiene un título, ¿para qué vale ese título? Bueno, para tenerlo, genial, genial. Pero bueno, esos son otros temas. Vale, la implantación es escasa, Sí. realmente solo se oferta en las grandes ciudades este bachillerato general. ¿Por qué? Porque tienes que tener varias líneas de alumnado, ¿no? Entonces, o eso se da en las grandes ciudades o en ningún sitio. Entonces, realmente la implantación es escasa de momento, hay que ver qué va a pasar. Eh, el libro en cuestión este es el de economía, hasta mira, lo tengo apuntado, economía, emprendimiento y actividad empresarial, porque de verdad que se hicieron tal barullo con lo de, venga, vamos a que esto no quede claro que no es solo economía, que hay emprendimiento, hay un poquito de empresa, que hay un poquito.
de todo, ¿no? O sea, están descafeinando la empresa para que hablar más del emprendimiento. Hombre, y está bien a nivel de proyectos personales y así, pero bueno, ya que hablas de la Stallone Loe, yo creo que se olvida de que realmente detrás de todo esto hay empresas, hay emprendimientos, hay proyectos. Y parece que la empresa es la gran olvidada de todo esto, porque no, si cualquiera echa una solo vistazo a estos currículos tan simpáticos que tenemos ahora, verá que la palabra empresa no aparece ni una sola vez. Ni una. O sea, esto que es el motor de las sociedades actuales, para bien o para mal, ya no me meto, ¿vale? O que sea la forma de trabajar menos mala que hay, tampoco me voy a meter ahí a hablar mucho. Resulta que no aparece ni una sola vez. Todo es emprendimiento. Social, cultural, personal, pero no empresarial. ¿Qué pasa? Que debes ser una mala persona si te levantas una empresa y das trabajo también, ¿no? O si te creas un trabajo para ti mismo. Claro. Son otros temas. Sí, sí. Bueno, Yo no sé quién diseña las materias de economía, pero es que ya me acuerdo de EI que cuesta hasta recordar iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. Tú ves que es geografía, matemáticas, historia, y ves las de economía y son unas siglas, igual que ahora IP default, ¿no? Y tal, itinerario, personal. Es decir, que es que no sé quién hace estos títulos, con lo fácil que es poner el título y después metes ya todo lo que veas dentro, ¿no? No hay por qué dar tanta explicación en el título, ¿no? Sí, economía emprendedora y actividad empresarial. Sí, debe ser genial. Bueno, tú has trabajado a fondo todos los currículos, porque los autores cogen el currículo, no solo el del BOE, sino de las comunidades, y tienen que diseccionarlo, diseñarlo. Poca gente conoce mejor los currículos de una materia a nivel de toda España que un autor de un libro de texto. Poca gente. Entonces, tú que has estudiado la economía de Privachato, Loxe-Loe, la de la LONCE, y ahora la de la LONLOE, ¿con cuál de estos currículos te quedas o qué destacarías de ellos? ujú. Bueno. Vamos. A ver, realmente el de hace 20 años, ¿no? El Oxe Loe era el más clásico, el más liberal, diría yo también, más cerca de la escuela Sí, austríaca que se dice, pero también el más tocho. También es que estaba presentado de una manera demasiado mecanicista, ¿no? Dejaba muy poco para la economía que llamo yo del siglo XXI, ¿no? Venga, hay psicología, hay nueva economía, hay sostenibilidad, hay un montón de cosas que se dejaban en el tintero, ¿no? La LONCE puso el acento claramente en el tema de las finanzas, ¿no? Así que se dieron cuenta de que, venga, los chavales llegan a los 18, acaban sus estudios sin haber visto una sola palabra de dinero. Ni una palabra. Y con eso se lanzan a la vida, hacen su carrera, de repente tienen un trabajo y de repente, me lo tiene que explicar alguien todo esto, ¿no? Que porque no lo he estudiado. De igual manera que tienes un conocimiento general básico de ciertas sí, asignaturas comunes y está muy bien, forman parte del acervo cultural de cada uno. Resulta que no, que la cultura financiera, eso es mejor que no lo tengas, porque igual incluso se te puede tachar de capitalista o de mala persona, ¿no? O sea, fue una buena sí, sí, evolución, sí. ¿no? Ya trajo ciertos contenidos, ¿no? De nueva economía, en la LONCE, sobre todo de finanzas. Y sí, que la LONLOE sí que trajo, pues eso, sostenibilidad, economía feminista, reciclaje, un montón de cosas que realmente sí se estaba dejando en el tintero los anteriores currículos. ¿Qué pasa? A- la contrapartida a todo eso, que eso fue un buen avance, entiendo yo, ¿no? Ya también está la inteligencia, cómo influye la inteligencia artificial, bueno, los factores productivos que ya no son cuatro, ya incluso son cinco, ¿no? Todo eso está muy bien porque realmente ya pone el acento más en el siglo XXI, pues se fue a base de ningunear a la escuela clásica, como, oye, como que es esto Ya. que se aprendía antes, pues de repente ya no vale nada, ¿no? Es la base de todo. Otra cosa es que lo endulces o que lo... Bueno, endulzar no es la palabra, ¿no? Que tome estos nuevos caminos, ¿no? Pero quiere decir, es lo que veo yo, ¿no? O sea, me gustaba el enfoque clasicista de la LOCSE con ser demasiado acentuado. La non-LOE ya metió cositas, sobre todo cultura financiera, y la non-LOE que ha metido tantas cosas que ya parece que lo de la economía clásica
Eso ya pertenece al siglo XVIII, ¿no? Pero bueno, cada cosa, Ya, ya. su currículo tiene sus cosas, ¿vale? Yo diría que, hombre, es más, el currículo de hoy es más ajustado, ¿vale? Con gustarme ciertas cosas menos, pues yo creo que es más ajustado a lo que existe hoy. Ya, vale, vamos a Muy pensar que bien. vamos para adelante y no para atrás. Hay que ser positivos. Y en estos 20 años, desde tu primera edición del Manual de Economía, hay Internet, digitalización, como has dicho tú, inteligencia artificial, se ha externalizado muchísimo la producción en las editoriales, ¿no? Entonces, tú como autor, ¿qué cambios has notado en la elaboración de un libro de texto en estos 20 años, de cuando hiciste el primero a ahora, en cuanto a esto, lo que es digitalización, externalización, inteligencia artificial, sistema productivo, ¿no? Mira, fíjate en una cosa. Cuando sale por fin el tema digital y hay, creo que fue en el 2008, la propuesta de ordenadores en las aulas y todo esto, todo el sector, absolutamente todos, pensaban que los materiales digitales y los ordenadores iban a acabar como Sí, el libro de texto en papel. Pero todos, no había quien no lo, o sea, no hubo editorial que no se pusiera manos a la obra, tal era el miedo que pillaron, ¿no? 15 años después, vale, la cuota va creciendo, todas las grandes editoriales tienen su material digital, pero esto no. O sea, tú encuéntrame realmente a un profesor que te diga hoy en día que prefiere el digital al papel. Uno o dos de cada muchos, diría yo. Diría yo. sí, ¿Qué pasa? Bueno, que vosotros, claro, sois dinosaurios. Bueno, igual sí, pero también estamos viendo que con tanta sí, pantalla los alumnos no es que aprendan mucho. Vale, no sé si puedo hablar de la generalidad de las editoriales. Me hablas del tema de trabajar. Lo fundamental sí, es sí, del trabajo editorial, ¿vale? Lo fundamental son los plazos. Hay que cumplir los plazos sí o sí, ¿vale? Sí o sí, ¿por qué? Porque si tú eres la base de la cadena y todo el trabajo posterior depende de ti, o estás ahí dándolo todo para que eso esté el día que tú has quedado, o cuidado, que tienes a todo el mundo parado cuando precisamente igual hay contratados especialistas o externos para hacer ese trabajo. Pero claro, claro. en esta quincena, si en esa quincena el autor no tiene hecho el trabajo, vaya lío, vaya lío. O sea, fíjate, tantos cambios como dicen que ha habido y lo más importante siguen siendo los plazos. Eh, con todo, ya que hablamos antes hablaste, ¿no? De que realmente el currículo es lo más importante. Lo más importante del libro es hacer unos buenos planos. O sea, tener muy claro, eh, o sea, realmente a mí lo que más trabajo me da es el primer mes que me encargan un trabajo, ¿no? Porque hay que hacerle lo que llaman aquí el plan de obra. Plan de obra es El hacer plan los de obra. planos de libros. Planos del libro es ajustar perfectamente una serie de unidades con sus diferentes secciones a lo que pone el currículo. Y que eso esté compensado, equilibrado, en número. Ya hay que poner las páginas, hay que poner exactamente, absolutamente todo. O sea, son como los planos de un avión, diría yo, ¿vale? Con mucha minuciosidad, detalle y un largo etcétera. Y todo eso con sus correspondientes plazos. O sea, para lo que son los autores, eso sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. O sea, cuanto mejor esté hecho el plan de obra, mejor va a salir el proyecto. ¿Por qué? Porque esto es como el ajedrez. Más vale, hay que tener un plan, aunque sea malo. Vale, pues si el plan es bueno, ganas partidas. Y sale bien el Qué libro. interesante, qué interesante. Va a ser muy interesante para la gente que quiera un poco conocer esto. Y finalmente, ¿cuáles son tus próximos proyectos ahora? ¿Qué tienes en la cabeza? Mm, mm. Vale, a mí me ha pasado con esto de, ¿sabes? Una de las principales estrategias cuando escribí aquel libro de Santillana, de Folk, decía de los rivales de Santillana, decían, bueno, sí, Penalonga escribe muy bien economía, pero ¿qué piensas? ¿Que también va a escribir bien Folk? O sea, comercialmente a mí no me dejan sacar el pie del tiesto, ¿eh? En el sentido de que me dejan escribir de economía y si me dejan de alguna cosa más va a tener que ser algo muy similar. Incluso, date cuenta, los últimos libros que hemos sacado, Magro ha sido con Abelardo Bagués, Sí, que ha hecho un trabajo fantástico, por cierto. Pero bueno, ya a él lo tienen más o menos encasillado en emprendimiento y en nuevas tal, y a mí me tienen encasillado en economía. O sea, curioso. no hubo manera de que yo escribiera esa parte de emprendimiento, que con todo tengo que aceptar, tengo que admitir que Abelardo lo ha hecho muy bien y estoy casi seguro que lo habría hecho, que lo ha hecho mejor de lo que lo podía haber hecho yo.
Vale, entonces, otros proyectos, pues es que, yo qué sé, me gustaría escribir fuera del libro de texto, claramente. Creo que el libro de texto, ¿qué más puedo hacer, en realidad, no? Si no me va a dejar hacer, yo qué sé. A mí me encantaría escribir un libro de historia, ¿qué te parece? O de biología, Sí, sí, sí. o de otras materias. No me van a dejar, porque luego no soy vendible, no es creíble, ¿no? Y si voy a escribir con un seudónimo, pues ¿para qué vale que te lo escriba Anxo Penalonga, ¿no? Entonces, bueno, realmente mis proyectos actuales tengo que admitir que no están no están como autor, ¿no? Sino otras cosillas. Te mencioné la música al principio y quizá, pues ahí, en la música y en otras cosas que la verdad es que no me da el día para proyectos y para cosas, Bueno, ¿eh? qué maravilla. Bueno, decir una cosa, que cuando te metiste en Folk, que decían los foleros, es que los editores foleras, que penalongas de economía, quiero recordar que vendiste más de 10.000 libros, ¿no? Es decir, o Sí, sea, vendiste una burrada de libros. No es que te fueras de Folk porque no vendiste, o sea, vendiste más que muchas de todas las editoriales que no te vean como competidor juntas, ¿no? Es decir, sí, sí, es eso hay verdad. que matizarlo, ¿no? Porque quede claro, ¿no? Sí, Bueno, sí, Anso, sí. pues de verdad ha sido un placer tenerte aquí. No, Me gracias a gusta ti, que los hombre, profesores te Sandy, por pongan la cara y oportunidad de eso. compartir, hombre, Así todo que esto. nada, disfruta lo que queda del verano Muchas y gracias, hombre. venga, buen fin de semana. Saludos a todos. Gracias, Sandy. Un placer siempre. Voy a dar aquí.